Buenas tardes. Continuamos el tema de la luz y la imagen digital en el punto en el que nos habíamos detenido, en torno al color. El capítulo empezaba aquí. Habíamos visto una descripción muy superficial del órgano de la visión, que es el ojo. Nos habíamos acercado a la retina. Habíamos encontrado en ella dos tipos de células que se conocían como bastones, que son capaces de distinguir la luz con mucha sensibilidad, y conos de tres tipos, L, M y S, que tienen menos sensibilidad a la luz, pero que distinguen colores. Por la noche solo entran en juego los bastones y por tanto solo distinguimos las tonalidades de grises. Habíamos visto que los conos L, M, E y S estaban sintonizados a distintas frecuencias, pero no es cierto que un cono solo se pueda excitar a una sola frecuencia, es decir, con longitud solo a una longitud de onda. Realmente un cono tiene un rango de longitudes de onda a los que es sensible, y la sensibilidad será mayor en una zona central de ese rango y menor cuando nos alejamos del centro de la misma. La diferencia entre los conos L, M y S es que cada uno tiene su pico de sensibilidad en una frecuencia diferente. Los L en torno al rojo, los M en torno al verde y los S en torno al azul. Y esta es la última diapositiva del último día. En ella vemos cuál es el nivel de activación de cada uno de los conos en función del espectro luminoso que llega a él. Volviendo a la diapositiva anterior, imaginemos, por ejemplo, que sobre el ojo incide una luz de potencia constante e igual a 1 y que esa potencia no varía en todo el espectro luminoso. ¿Cuál es el efecto de esa luz en el cono azul? Y en el cono S, pues muy sencillo. A la frecuencia de 400 nanómetros, vamos a suponer que es la mínima a la que el ojo tiene respuesta. La frecuencia será la potencia luminosa, que es 1, por el coeficiente de sensibilidad, que es 0. Si nos desplazamos un poco más a la derecha, por ejemplo a los 420 nanómetros, la contribución a la activación del cono azul será el coeficiente, que está aquí en torno a 0,6, el coeficiente a esa frecuencia multiplicado por la amplitud de la luz, que es 1, con lo cual la contribución aquí será aproximadamente 0,55. A la frecuencia 450 nanómetros encontramos casi el pico de sensibilidad del cono, y por tanto el nivel de activación del cono a esa frecuencia o a esa longitud de onda será aproximadamente, pues aquí vemos un 0,97 por la potencia de la luz, 1. Es decir, la función de sensibilidad del cono lo que hace es multiplicar por un coeficiente entre 0 y 1 la potencia luminosa incidente a esa longitud de onda. Como todas las longitudes de onda a la que el cono es sensible contribuyen a la activación del cono, sucede que la activación total del cono, en el nivel de activación del cono, va a ser la suma de las contribuciones individuales de las longitudes de onda de la luz que incide en el ojo. Es decir, tendremos que sumar esta contribución, esta y esta, así sucesivamente, teniendo en cuenta en todo momento el factor intensidad luminosa a cada longitud de onda por coeficiente de sensibilidad. Pero esta suma aplicada a una función continua no es más que una integral. Y de ahí se deriva esta expresión. En esta expresión vemos, en primer lugar, el nivel de activación de los conos rojos o L. El nivel de activación es un número escalar
para el cono rojo, que es el resultado de integrar a lo largo de todas las longitudes de onda del espectro la función de intensidad luminosa multiplicada en todo momento por la sensibilidad de los conos rojos a cada longitud de onda. Bien, eso equivale a integrar o calcular el área debajo del producto de la función L de lambda por M de lambda. En el ejemplo anterior, al suponer que la potencia era constante a lo largo del espectro igual a 1, esa integral coincide con el área, en el caso del cono azul, con el área debajo de la curva del cono azul. En el caso del cono rojo, esa integral coincidiría con el área debajo de la curva del cono rojo. Una vez que comprendemos el significado de esta integral, que es la suma de las contribuciones de cada una de las longitudes de onda a partir de la intensidad luminosa y pasando por el filtro de la sensibilidad del ojo a cada frecuencia, deducimos que el ojo no mide un espectro completo, solo mide tres valores, tres valores numéricos. Todos sabemos que en el cerebro no se codifican explícitamente los valores numéricos, ni hay un almacén de números digitales, ni de bits, sino que todo esto pues tiene su reflejo bioelectroquímico dentro de la red neuronal complejísima que tenemos dentro. Pero simplificando mucho, la retina, al recibir la luz, en cada punto donde incide la luz, manda a través del nervio óptico estos tres valores, indicándole al cerebro el nivel de color y de intensidad, el color concreto y el nivel de intensidad luminosa que estamos percibiendo por el ojo. Así que lo que nosotros percibimos por el ojo y mandamos al cerebro es un entramado de puntos para cada uno de los cuales enviamos tres coordenadas, rho, gamma y beta. Este ejercicio que se propone aquí, no voy a entrar en excesivo detalle, pero voy a dar algunas pinceladas del mismo. Es un pequeño ejercicio a hacer en MATLAB, para el que se pide leer con tranquilidad lo que nos proponen, y vamos a trabajar con los datos que nos proporciona el Machine Vision Toolbox. Voy a introducir una página nueva a continuación de esta, de modo que podamos escribir la solución. Nos piden: considere el fichero solar DAT con el espectro de radiación solar a nivel del suelo, E de lambda, y el fichero redbrick.dat con los parámetros de reflectancia en función de la frecuencia R de lambda. Esa reflectancia está asociada a una superficie determinada que se ha analizado experimentalmente. Concretamente, los datos de esta superficie pertenecen a una base de datos de iluminancia, de reflectancia y de muchas propiedades atmosféricas, ambientales relacionadas con la luz, que está almacenada en una página web de la NASA. En cualquier caso, tenemos la radiación solar, que representa la función E de lambda, y la reflectancia R de lambda. Está claro que a cada frecuencia lo que tendremos que hacer es multiplicar la luz incidente por la reflectancia para saber cuánta luz sale reflejada y cuánta, por tanto, puede llegar a nuestro ojo. Ahora observamos la llamada a la función Load Spectrum. La función Load Spectrum tiene la capacidad de, si yo aquí introduzco una longitud de onda, por ejemplo 400 E-9, y aquí especifico el fichero que contiene la base de datos de un espectro que está registrado experimentalmente, la función me devuelve la intensidad que hay almacenada en esta base de datos, la intensidad luminosa, concretamente a la frecuencia de 400 nanómetros, a la longitud de onda de 400 nanómetros. De la misma manera, dada una superficie, en este caso un tejado de tejas rojas, si nosotros llamamos a la función Load Spectrum con el parámetro redbrick.dat, que es el que tiene los datos experimentales, y especificamos una frecuencia determinada, pues por ejemplo 500 nanómetros,
entonces vamos a obtener el coeficiente de reflexión de la luz sobre esta superficie que está analizada experimentalmente a la frecuencia de 500 nanómetros. Bueno, pues como sucede con la mayoría de las funciones en MATLAB, yo tengo la posibilidad de llamar a esta función con un solo parámetro lambda, o puedo llamarlo con un vector. Y aquí es donde viene esta línea posterior. Vamos a generar un vector de valores de longitud de onda que rastree todo el espectro visible y un poco más allá. Es decir, vamos a rastrear las frecuencias, las longitudes de onda entre los 100 y los 1000 nanómetros, avanzando de 10 nanómetros en 10 nanómetros. Para ello construimos el vector con esta sintaxis de MATLAB que nos es conocida para todos. Ahora, con ese vector llamamos a la función loadSpectrum y la función rastreará el fichero solar.dat para encontrar los valores de la intensidad luminosa para todos los valores de longitud de onda que aparezcan en el vector lambda. Con lo cual aquí tenemos un vector con una gran cantidad de muestras de intensidad luminosa a distintas longitudes de onda. Y lo mismo sucede con la R. La llamada a loadSpectrum con el fichero de datos redbrick.dat que tiene los coeficientes de reflexión a distintas longitudes de onda, hará que la función loadSpectrum busque en este fichero todos los coeficientes de reflexión correspondientes a todos los valores del vector lambda que pasamos como primer argumento. Una vez que tenemos construidos los vectores E y R, la luminancia que incide en el observador va a ser el producto escalar de ambas, ¿vale? El producto escalar porque para cada componente del vector E va a corresponder a una longitud de onda que va a ser la misma que corresponderá a cada uno de los componentes del vector R. Así que el primer componente del vector E corresponderá con la frecuencia de 100 nanómetros y hay que multiplicarlo por el primer coeficiente del vector R que corresponde a la frecuencia de 100 nanómetros. Lo mismo para los 110 nanómetros, lo mismo para los 120 nanómetros, así hasta los 1000. Prescindo de estas últimas anotaciones. Y con eso queda justificado que la luminancia es el producto escalar de la intensidad por la reflectancia. Podemos dibujar un diagrama del cálculo de la luminancia resultante, incidente en el ojo. Pero no olvidemos lo que estábamos buscando. En este ejercicio nos piden que calculemos la respuesta del ojo a la radiación recibida, es decir, los niveles de activación de los conos L, M y S, que aquí habíamos representado como ρ, gamma y beta. Y por tanto nos piden estas integrales. Bueno, para ello tenemos la función L de lambda que acabamos de calcular para todos los valores de longitud de onda entre 100 y 1000 nanómetros. ¿Y esta función de dónde procede? Bueno, pues sucede que eso también lo tenemos tabulado en el Machine Vision Toolbox. Y esa tabulación se obtiene de la siguiente manera. De nuevo usamos la función loadSpectrum y accedemos al fichero cons.dat, que contiene una determinación experimental del observador promedio que nos da los coeficientes de sensibilidad de cada uno de los conos a cada una de las longitudes de onda que nosotros especifiquemos en el parámetro lambda. Eso implica que esto va a generar tres vectores, ¿vale? Un vector relativo a las longitudes, a la sensibilidad de los conos rojos, otro relativo a la sensibilidad de los conos verdes y otro para los azules. Es decir, concretamente el fichero cons.dat tiene estas curvas, ¿vale? Las curvas de sensibilidad que nosotros ya hemos estudiado en las diapositivas anteriores, que son las funciones m que tienen que aparecer en la integral. Concretamente, el vector cones va a tener
tantas filas como tamaño tenga el vector lambda. Es decir, si yo doy una longitud de onda, entonces tendrá una fila. Si yo doy 1000 longitudes de onda, tendrá 1000 filas. En definitiva, va a coincidir con la longitud del vector lambda que yo le pase. Y va a tener solo 3 columnas. Cada una de ellas corresponderá a uno de los conos. Muy bien, pues el resultado de este ejercicio presupone que yo voy a tener que calcular una aproximación de una integral. ¿Y cómo se aproxima una integral? Bueno, hay maneras más precisas, pero en este pequeño ejemplo vamos a aproximar una integral de una función cuyos valores tengo yo muestreados en intervalos equidistantes, ¿vale? En instantes x1, x2, x2 y x3 que se diferencian entre sí una determinada distancia en el eje x, y su integral, la integral de f de x, diferencial de x entre x1 y x3, es igual a f de x1 por el intervalo x2 menos x1, representando con este sumando el área que queda debajo de este rectángulo, un rectángulo aproximado en el que sustituimos el valor real de la función por el valor f de x1. Y de la misma manera aparece otro rectángulo en el siguiente intervalo, que sería este de aquí. Vamos a ponerle en otro color, este rectángulo, que correspondería al siguiente intervalo de integración por x3 menos x2. Muy bien, y así sucesivamente. Pero si las muestras de la función están separadas por una distancia constante delta de x, entonces esta aproximación se puede sustituir por el sumatorio desde y igual a 1 hasta el número de muestras del que se disponga de f de x sub i por delta de x. Y este delta de x, al ser constante, va a ser igual a el sumatorio de i igual a 1 hasta n de f de x sub i, y una vez todo sumado, delta de x. ¿Qué quiere decir esto en MATLAB? Que podemos aproximar esta expresión por la suma de los valores de este producto de funciones que tenemos para cada uno de los valores de longitud de onda y multiplicarlo todo por el ancho del intervalo de muestreo, que es precisamente 10 nanómetros. Dicho eso, la expresión que resuelve la intensidad del cono rojo en MATLAB sería, bueno, no es correcto escribir ρ así en MATLAB porque no tendríamos este carácter disponible, y comúnmente ρ se escribe de esta manera. Y lo que haríamos es sumar el vector L de lambda. Pero de hecho yo desde el principio puedo hacer lo siguiente. Producto escalar de... Producto escalar no, perdón. Producto elemento por elemento. Si fuera producto escalar, esto resultaría un escalar. Y no, lo que hacemos es, dado el primer elemento de E y el segundo elemento, el primer elemento de R, el resultado tendría tantos elementos como E y R, y el primero de ellos sería el producto del primero de E y el primero de R. El segundo elemento del vector resultado sería el producto del segundo elemento de E y el segundo elemento de R, así sucesivamente. ¿Vale? Es un producto element-wise, elemento por elemento. Y el tercer vector en discordia sería la función mr de lambda, que si nosotros hemos ejecutado la llamada a cons que hemos visto antes, ok, creo que hemos perdido ahí está. Si nosotros hemos ejecutado esta llamada, pues
la variable const tiene ese vector de n filas y 3 columnas. Bueno, pues ese vector no consigo borrar aquí. Tendríamos que recuperar todas las filas del vector y en este caso, como estamos viendo la sensibilidad de los conos rojos, pues tomaríamos la primera columna. Y la integral sería la suma de todos estos elementos multiplicado por 10e menos 9. Bien. De la misma manera, el segundo parámetro es gamma. Hay que tener un poco de cuidado porque gamma es una función que está preprogramada en MATLAB, con lo cual lo voy a llamar gamma sol, gamma de la solución. Y de nuevo hacemos el cálculo equivalente. Producto elemento por elemento de E por R y por conos 2 puntos, 2. Ahora tomamos la segunda columna de los conos. Multiplicamos por 10 E menos 9, el intervalo de integración, aplicando, recordamos, no se nos vaya de la cabeza, perdón, aplicando directamente esta fórmula que tenemos aquí. El último cálculo es beta, que como puede ser una función preprogramada en MATLAB, preferimos escribir sumatorio de E por asterisco R por asterisco cones por 10e menos 9 y tenemos el desarrollo completo. Terminado el ejercicio, que nos ha llevado un poquito de tiempo, vamos a hablar de reproducir colores. Ahora queremos saber cómo generamos los colores mediante una pantalla, mediante una tecnología de matriz LED, que es lo más común hoy día. Hay variantes, pantallas AMOLED, pantallas Retina, hay una gran competición entre las marcas por generar el color más real, el color más puro, el color más luminoso, pero en realidad, en esencia, todas estas tecnologías parten de un mismo esquema y consiste en hacer una disposición diminuta de una serie de elementos luminosos que pueden emitir luz de color verde, de color rojo o de color azul, y esta disposición pues va alternando los colores rojo, verde y azul, habiendo más cantidad de colores verdes que de los otros dos. Esta disposición viene del simple hecho de que, como sabemos que nuestro ojo tiene especial sensibilidad a las frecuencias de rojo, verde y azul, pues están sintonizados a esas frecuencias. Aunque, como veremos más adelante, esta no es la única elección posible y ni siquiera es necesariamente la mejor elección posible. De todas maneras, hace ya unos años, la Comisión Internacional de Iluminación, en francés sería Comisión Internacional de l'Éclairage, y por eso tiene las siglas CIE, es una denominación en francés, pues estableció las frecuencias primarias, los colores primarios, que son los que se usarían para, mezclándolos, generar otros colores del espectro electromagnético. Y se estandarizó con estos valores. Se estableció que la luz de color rojo que se generaría en la mezcla iba a ser de 700 nanómetros, mientras que la verde iba a ser de 546 nanómetros y la azul de 435 nanómetros. Bueno, pues nosotros vamos a suponer que tenemos fuentes luminosas de estas longitudes de onda. La pregunta es, ¿qué puedo conseguir mezclando dichas fuentes? La respuesta viene explicada en la siguiente diapositiva y parte de una idea fundamental, que es, si yo tengo una luz monocromática, vamos a suponer que tengo una luz monocromática, ¿qué efecto tiene esa luz cuando pasa por el ojo, alcanza la retina y
me genera los 3 niveles de activación de cada uno de los tres rojos, de 3 conos. Como podéis imaginar, esto no es tan sencillo como para decir que la luz roja va a generar necesariamente la activación de Rho y que gamma y beta van a ser 0, ni mucho menos. Hemos dicho que la luz roja es la que corresponde a la frecuencia más baja, la de 700 nanómetros, y si bien claramente va a tener mayor impacto en Rho, pero el hecho de que las funciones de sensibilidad de los conos se solapen, resulta que el rojo puro va a tener un cierto efecto en gamma y un cierto efecto en beta. Y lo vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Pues primero partiendo de la idea de que una luz monocromática tiene este espectro. Es decir, si nosotros hacemos un barrido de todas las frecuencias entre 400 y 700 nanómetros, pues una luz monocromática no va a tener ninguna de estas componentes, ninguna, hasta que llegamos a los 700, en punto en el que concentra toda su energía, y esa energía pues la vamos a llamar L sub lambda, ¿de acuerdo? L sub lambda. Por tanto, L sub lambda es esta función definida a trozos. L de lambda es esta función definida a trozos. Bueno, pues si L de lambda tiene esta forma, entonces la integral que conocemos de aquí arriba, esta integral, se simplifica mucho porque de todos los elementos que contribuirían de forma aditiva a la integral, de todos los elementos, o sea, de todos los valores de lambda, solo uno de ellos va a tener un factor L de lambda distinto de 0, que es aquel correspondiente a la longitud de onda de la frecuencia monocromática que estamos generando. Pues si solo hay un valor, la integral se reduce al producto de L del L sub lambda multiplicado por la sensibilidad de los conos rojos a la frecuencia de la luz monocromática. Y en consecuencia observamos que el nivel de activación de los conos de tipo rojo va a ser L sub lambda por MR de lambda S, siendo lambda S, ya hemos dicho, la frecuencia de la luz monocromática. Pero del mismo modo, si la función de sensibilidad de los conos de tipo verde tienen todavía alguna sensibilidad distinta de 0 a la frecuencia de lambda S, entonces el nivel de activación de los conos verdes van a obtenerse a través de la misma integral y haciendo el mismo razonamiento con la expresión L sub lambda por M sub G de lambda S. Y finalmente el nivel de activación de los conos azules van a ser de nuevo el resultado de la integral, que se va a particularizar de nuevo en lambda igual a lambda S, y el resultado es que el nivel de activación beta de los conos azules va a ser L sub lambda por MP de lambda S. Pues bien, todo esto es lo que sucede cuando una luz monocromática incide sobre el ojo. Al final se excitan los 3 conos en función de la intensidad de la luz y de la sensibilidad que tenga cada cono en particular a dicha frecuencia. Este cálculo que aparece aquí a la derecha luego se reproduce abajo en estas ecuaciones. Si observamos solo la parte que tenemos marcada en amarillo, las ecuaciones de abajo son exactamente las mismas que las de arriba. Es decir, si nos olvidamos de la parte derecha y pensamos que la frecuencia monocromática tiene exactamente la longitud de onda, perdón, la luz monocromática tiene exactamente la longitud de onda de la fuente primaria estandarizada del rojo, es decir, los 700 nanómetros, entonces la respuesta Rho gamma beta va a ser R, que va a ser el nivel de intensidad luminosa de esta luz roja por M sub R de lambda R. Y gamma va a ser R por M sub G de lambda R y beta va a ser R por M sub B de lambda R. Bien, esto sucede cuando tenemos una luz roja
monocromática de intensidad R y de frecuencia lambda sub R. Esto es exactamente lo que hemos calculado arriba. Pero ¿qué pasa si a esta luz le superponemos otra luz del color primario de la frecuencia del verde que hemos visto, la de los 546 nanómetros, de intensidad G? Y bien, esta segunda luz lo que haría es aumentar el nivel de activación de cada uno de los conos con los términos que aparecen aquí. Estos términos que vienen calculados de la expresión anterior, es decir, del efecto de los conos de la luz monocromática. En este caso, la luz monocromática sería la verde, tendría frecuencia lambda sub G, y la contribución respectivamente a los conos L, M y S sería GMR de lambda G en los conos L, GMG de lambda G en los conos M y GMB de lambda G en los conos S. Y ya sobra decir que si añadimos a todo esto una luz superpuesta monocromática a la frecuencia del color primario azul de 435 nanómetros, pues el nivel de activación de los tres tipos de conos se verá afectado, es decir, aumentado por una cantidad igual a B, que es la intensidad luminosa de la luz azul, multiplicada por la sensibilidad de cada uno de los conos a la frecuencia de 435 nanómetros. Pues todo esto es el nivel de activación que se produciría en los tres tipos de conos si yo simultaneo o si yo compongo la luz a partir de tres fuentes primarias R, G y B con intensidades R mayúscula, G mayúscula y B mayúscula. Variando las intensidades R, G y B, yo conseguiré distintos valores de Rho, gamma, beta, es decir, conseguiré niveles de activación diferentes en el ojo y daré al ojo la sensación de que está viendo un espectro determinado, es decir, posiblemente un espectro que hay en la naturaleza. Bueno, pues vamos a ver qué tendríamos que hacer para utilizar estas tres fuentes primarias y generar el mismo efecto, los mismos niveles de activación en el ojo que si tuviéramos una fuente de luz monocromática a una determinada longitud de onda lambda S, ¿vale? En el sentido siguiente, si alguien nos señala una frecuencia, por ejemplo, 600 nanómetros, una frecuencia que no tenemos disponible en nuestras fuentes RGB, ninguna de las tres está a 600 nanómetros. ¿Nosotros podríamos simular esta luz de 600 nanómetros con una combinación adecuada de valores de R, G y B? Y la respuesta es sí. Realmente lo que habría que hacer es invertir las matrices. Si invertimos los valores R, G y B, obtenemos lo que llamamos el vector triestímulo, ¿vale? Que son los niveles de activación de cada una de las luces de colores primarios R, G y B, y son el resultado de invertir esta matriz de sensibilidades a las frecuencias de los colores primarios y multiplicarlas por este vector de sensibilidades a la frecuencia de la luz que queremos emular. Lo que resulta interesante de esto es que el truco de excitar los conos del ojo logra un efecto aparentemente imposible, logra que nosotros tengamos la sensación de que estamos percibiendo una frecuencia que en realidad no existe, no podemos generarla con las luces R, G y B, pero el ojo se cree que está ahí. Es interesante tener en cuenta que la matriz de respuesta de conos es totalmente constante y este vector, sin embargo, depende de lambda. Al fin y al cabo, el vector triestímulo en todo momento va a ser una función más o menos compleja de la frecuencia a la que queremos emular, la frecuencia monocromática que queremos emular. Y por tanto, como cada componente del vector es una función de lambda, pues nos aparece de nuevo una distribución espectral. Aquí lo que observamos es que la curva roja representa cuáles son los niveles a los que tengo que ajustar mi bombilla roja para conseguir luz monocromática a cada una de las longitudes de onda.
¿Cuáles son los niveles a los que tengo que ajustar? La luz roja, la luz verde y la luz azul, porque es la mezcla de las tres la que produce el estímulo deseado. Por ejemplo, si quisiéramos generar una luz de 600 nanómetros, una especie de naranja, tendríamos que sumar o encender la bombilla azul a un nivel prácticamente cero, prescindiríamos totalmente del azul y activaríamos un nivel igual a 0,3 la bombilla verde y activaríamos hasta un nivel de aproximadamente 2,7 la bombilla roja. Con esas dos bombillas activadas a esos niveles conseguimos emular el efecto visual de una luz monocromática de 600 nanómetros de la que no disponemos. Bien, bueno, vamos a saltarnos este breve ejercicio, es muy sencillo pero se deja como trabajo y vamos a hacer un comentario sobre una función concreta que se llama CMF RGB. Esta función, que pertenece al Machine Vision Toolbox, recibe como parámetro un color que puede ser una luz monocromática, es decir, podríamos especificar aquí directamente 600 nanómetros, y me devolvería los valores RG y B, es decir, los valores triestímulo que me generan una luz que produce el mismo estímulo que una fuente monocromática de 600 nanómetros. Pero lo interesante de esto no es meramente que es capaz de traducir una luz monocromática RGB, sino que también puede recibir un espectro. Por ejemplo, pensemos en el espectro luminoso que tenemos cargada en la variable E. Esto nos da una intensidad lumínica para cada una de las frecuencias. Nosotros con 3 frecuencias no podemos generar un espectro completo que al fin y al cabo tiene infinitas frecuencias y por tanto infinitos valores. Y sin embargo la función CMRGB sí calcula los valores RGB que nos producirían en la retina el mismo estímulo correspondiente al espectro completo. Podríamos también, por ejemplo, calcular el espectro de la luz reflejada en los ladrillos rojos y esa luz generaría unos estímulos en la retina equivalentes a los valores RGB que devolverían la función CMRGB con esta llamada. Por tanto, la función CMRGB permite calcular el triestímulo RGB para reproducir o bien un color puro, una luz monocromática a la frecuencia lambda S, o una distribución espectral de color. Pero no nos engañemos, en muchos casos es imposible. Realmente la expresión para esto sería una integral, tendríamos que hacer una integral de todo esto para todos los valores de lambda S, ¿vale? Y L sub lambda sería una función. Bien, pero resulta que a veces no somos capaces de reproducir el efecto visual de todas las longitudes de onda en los conos. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque es importante entender lo que sucede. Voy a escribir una llamada a una función, a la función CMFRGB, con el fin de ilustrar un efecto que se produce. Imaginaos que queremos reproducir un color verde de 500 nanómetros, que es un color que está muy presente en la naturaleza. Para calcular los valores RGB solo tendría que escribir CMF RGB 500E-9. ¿Qué valores nos devuelve esta expresión? Pues concretamente, si nos vamos ahora a la gráfica y marcamos bien los 500 nanómetros, nos devolverá el vector triestímulo correspondiente a los valores de verde, azul y rojo que hay a esta frecuencia. Y qué sorpresa, el valor de rojo es negativo. Y al ser negativo, físicamente no lo podemos generar con una luz roja. No podemos restarle el color rojo a una luz existente. Lo cual nos lleva a la conclusión de que no solo no todos los espectros luminosos son reproducibles, sino no todos los colores
puros monocromáticos son reproducibles. Es decir, esta expresión es muy bonita matemáticamente, pero en muchos casos da lugar a valores con alguna de las coordenadas negativas. Ahora bien, si nosotros almacenáramos en tres variables RGB el valor devuelto por esta función y nosotros definiéramos la siguiente variable, es decir, el nivel de rojo que nos ha devuelto la función, que es negativo, entonces nosotros podríamos modificar el color que hemos generado añadiéndole una cantidad de blanco del siguiente modo: color nuevo igual a R más white, G más white, B más white. Lo que habríamos hecho es añadirle blanco a las tres componentes de color en la misma cantidad. Lo que estaremos haciendo es desaturando el color, mezclándolo con blanco. Es decir, hubiéramos encontrado un color alternativo, pero con menos intensidad de color. Pero este color sí tendría todos los elementos distintos de cero, ya que el más negativo, R, le habríamos sumado una cantidad que lo convertiría, que lo haría igual a cero. Todos los elementos, no digo distintos de cero, sino no negativos. Y por tanto, el color nuevo sería implementable. Bien, dicho esto, nos vamos a la cromaticidad. Así que de alguna manera los colores que hay en las frecuencias puras, las luces monocromáticas, todas podrían ser identificadas por estos tres números RGB que resultan de la solución de la ecuación que hemos visto. Así que representan un espacio, un sistema de coordenadas a cada punto del espacio, ¿vale? Este espacio tridimensional que nos aparece le corresponde un color, ¿vale? A cada punto del espacio le corresponde un color, pero también le corresponde un nivel de brillo. Eso es incómodo. Eso quiere decir que si las luces están si no hay mucha luz en la habitación y fotografiamos un objeto, al codificarlo nos va a dar un valor RGB, un objeto por ejemplo rojo. Pero si luego hay mucha luz en el día y fotografiamos ese mismo objeto, pues nos va a dar otros valores RGB totalmente diferentes. Y en realidad nosotros en cierto modo quisiéramos unas coordenadas que para un mismo color nos dé el mismo valor independientemente de la iluminación. Bueno, pues este problema se plantea y vamos a cortar el vídeo y vamos a tratarlo en el punto siguiente. Continuamos ahora con la discusión de la cromaticidad y nos encontramos con esta diapositiva que hemos modificado ligeramente respecto al instante anterior del vídeo, porque la imagen podría ser un poco confusa, entonces hemos cambiado la imagen. Pero lo que queríamos señalar es que las coordenadas RGB representan un espacio de color. Cada punto va a corresponderse con un color. El problema es que si miramos esta foto, vemos distintos, unos cubos cubiertos de un material rojo que nosotros percibimos con distinta intensidad según la intensidad luminosa que llegue a cada superficie. Pero nosotros distinguimos el color rojo en todos los casos, lo identificamos. Sucede que cada rojo con su intensidad correspondiente aparece codificado en la tabla con un valor diferente. Mientras que nosotros quisiéramos que tuviera las mismas coordenadas, porque lo que separa un color de otro no es el tono del color, sino la iluminación, el brillo. Así que RGB son coordenadas que codifican el color, pero tienen codificadas intrínsecamente la iluminación, es decir, el nivel de brillo. Y nosotros desearíamos emplear unas coordenadas que no dependan del nivel de brillo, ¿vale? Que codifiquen exclusivamente el color.
Siendo así, vamos a proponer un cambio de variables a partir de los valores RGB que ya conocemos, que sería la solución a la ecuación del cálculo del triestímulo a partir de un espectro determinado. Vamos a definir otras variables R minúscula, G minúscula y B minúscula, que no son más que la normalización, es decir, la división de la intensidad de cada luz por la suma de las intensidades de las tres luces. De modo que, en cualquier caso, vamos a obtener valores entre 0 y 1. Y lo interesante es que, aunque dos colores tengan distinto brillo, una vez normalizados de esta manera, los colores aparecerán iguales en el espacio de coordenadas R minúscula, G minúscula y B minúscula. La siguiente cuestión es que, con esta normalización del color, sucede que R más G más B es igual a 1, y por tanto sobra una variable. Así que, para codificar el color, vamos a utilizar solo dos de ellas, que son la R y la G. Y por tanto, el espacio de color ahora va a tener dos dimensiones. Vamos a ver cuál es el espectro de la luz en dicho espacio. Si nosotros ahora definimos un par de ejes coordenados, uno para la R y otro para la G minúsculas, y calculamos los valores de R minúscula y G minúscula para las luces monocromáticas a diferentes longitudes de onda en el rango 400 hasta 700 nanómetros, obtenemos esta curva. De modo que todas las fuentes monocromáticas van a tener coordenadas sobre esta curva. Evidentemente, esa curva no contiene todos los colores o todos los estímulos que pueden llegar a nuestro ojo, porque al igual que podemos percibir luces monocromáticas, podemos percibir mezclas de ellas, es decir, luces que tienen varias frecuencias. Concretamente, el área encerrada por esta curva contendrá todo el espectro de luz que yo puedo generar a partir de la superposición de luces monocromáticas. Esto se entiende un poco más si miramos aquí en esta diapositiva y observamos que hay unas ciertas reglas para interpretar el diagrama de cromaticidad, que consiste en que la mezcla de dos colores produce un color que estará en algún punto intermedio en el segmento que une ambos colores, algún punto, no el punto central. De este modo, si en el diagrama de cromaticidad señalamos los colores primarios CIE, CIE G, CIE B, CIE R, ya decimos que esto es un estándar, no estamos diciendo que los conos tengan esta frecuencia, sino que es un estándar que, si recordamos, correspondía a los 435, 546 y 700 nanómetros. Si dibujamos esos tres colores primarios, la mezcla de cualquiera dos de ellos se va a encontrar en algún punto en el segmento que los une. Pero además, la mezcla de los tres se va a encontrar en el triángulo. Cualquier mezcla con distintas proporciones de estas tres fuentes luminosas nos va a generar un color en el espacio de cromaticidad en algún punto en el área encerrada por el triángulo. Pero claro, esto tiene una implicación. ¿Qué pasa con un color que se encuentre fuera del espacio de cromaticidad? Del espacio encerrado por el triángulo dentro del diagrama de cromaticidad. Es decir, ¿este color existe en la naturaleza? Por supuesto que existe. ¿Este color existe en la naturaleza? Por supuesto, no es más que una onda a 520 nanómetros. Y sin embargo, no se encuentra en el triángulo que yo puedo generar con R, G y B. Por tanto, el esquema de generar cualquier triestímulo, cualquier nivel de activación de los conos de los ojos, utilizando combinaciones de R, G y B, no es universal, no es capaz de generar todos los colores posibles. Esto aparece discutido aquí, ¿vale? Aquí hablamos del triángulo formado por los tres colores, ¿vale? Y como consecuencia, a partir de los colores primarios solo podemos generar los colores que se encuentran en el interior del triángulo que forman, lo cual deja un amplio rango de colores del arco iris sin posibilidad de reproducción mediante RGB, que sería esta zona gris que hemos dibujado. Este
Este problema se podría resolver o mitigar eligiendo otros colores primarios en vez de los 435, 546 y 700. Por ejemplo, si eligiéramos como fuente primaria una luz monocromática a 500 nanómetros, todo parece apuntar a que podríamos generar un mayor rango de colores dentro de la gama. Bien, ampliaremos el triángulo. Eso quiere decir que a lo mejor la Comisión Internacional de Iluminación no ha estado acertada a la hora de seleccionar estos tres colores. Quizá, está motivada por la intuición de acercar las fuentes de color primaria a las frecuencias, al pico de la función de sensibilidad de cada uno de los conos. Pero como los conos no están distribuidos uniformemente, pues resulta que eso puede ser ineficiente a la hora de cubrir todo el espacio de color. En cualquier caso, si en lugar de CIEG utilizamos este color como fuente primaria, el triángulo que cierra todos los colores que potencialmente podríamos encerrar, podríamos generar, aparecería ahora, voy a superponerle un color morado, ¿vale? Aparecería ahora como estamos dibujando. Y sin embargo todavía quedaría una zona en la que no podríamos generar ningún color. De hecho, con tres fuentes primarias escogidas dentro de los colores realizables, nunca va a ser posible generar toda la gama cromática. Siempre con un triángulo pues vamos a encontrarnos circunscritos en esta figura convexa. Es decir, no hay tres colores primarios, no hay tres fuentes monocromáticas capaces de generar con una combinación de ellas todo el espectro monocromático. Bueno, en cualquier caso, si partimos de la idea de que RGE fue elegido basado en criterios pues intuitivos, digamos que no demasiado rigurosos o formales, bien, es que ha habido un bloqueo del iPad, ahora está en estado adecuado. Bien. Si aceptamos que RGB son fuentes primarias, podríamos cambiar RGB por otros colores. Y resulta que la solución a este problema es seleccionar colores primarios imaginarios que sí encierren la gama completa. ¿Y cuáles son estos colores primarios imaginarios? Pues imaginad colores aquí, no sé exactamente dónde están, aquí y aquí. Bien, bueno, pues tenemos que desplazar este de aquí que no ha resultado. Aquí. Bien, estos tres colores, estos tres supuestos colores son imaginarios, corresponden a valores de R y G que en algunos casos son negativos, pero sin embargo cualquier combinación de ellos generaría cualquier color en el espectro. Entonces no existen bombillas físicas capaces de generar esos colores, pero sí existe, sí se genera a partir de aquí un sistema de coordenadas capaz de codificar cualquier color con valores positivos de X e Y. Concretamente X, Y y Z son tres coordenadas. Bien, pues el estándar CIE define un nuevo sistema de color, unas nuevas coordenadas de color que son X y Z, y toda la gama de colores nos va a dar valores positivos de X y Z. En la Machine Vision Toolbox de MATLAB encontramos la función CMF X y Z, que dada una longitud de onda determinada o un espectro, ¿vale? Por ejemplo, una longitud de onda 400E-9 o 500E-9, que es una frecuencia que me da valores negativos de rojo en RGB, bueno, pues me devuelve las coordenadas X y Z de esa luz monocromática. Bien. De nuevo, si utilizamos coordenadas X y Z, vamos a tener mezclados el color, o sea, el tono de color y el brillo. Lo que debemos hacer de nuevo es normalizar estas coordenadas X y Z mayúsculas y sustituirlas por otras coordenadas derivadas X y Z minúsculas, que son el resultado de dividir cada una de las mayúsculas por la suma de los tres valores.
En ese caso, de nuevo, se cumple que x minúscula más y mayúscula minúscula más z minúscula es igual a 1. Y por tanto, esta variable no es que sea 0, sino que siempre se va a poder calcular implícitamente a partir de las otras dos. Por tanto, el diagrama nuevo de cromaticidad vuelve a tener dos ejes, aparece aquí, eje X y eje Y minúscula, y toda la gama de colores aparece representada dentro del diagrama de cromaticidad, como se ilustra en la figura, en la parte derecha de la figura. En la parte izquierda de la figura lo único que estamos representando es, para cada longitud de onda, los valores X y Z necesarios para conseguir, a partir de la mezcla de esos valores X y Z, un color determinado. Por ejemplo, si queremos conseguir una luz de 500 nanómetros, vamos a tener que aplicar un valor de X muy bajo y unos valores de Y y de Z pues bastante más elevados, concretamente 0,5 cada uno, ¿vale? Tiene la misma proporción. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues lo que a la izquierda no es más que un cálculo de los valores X y Z para cada longitud de onda, a la derecha tenemos ya la gama completa. Como dato interesante, observamos que en la gama completa de colores, si nos fijamos en el punto X igual a 0,33 y igual a 0,33, realmente estamos generando un color donde las componentes X, Y e Y y también la de Z son exactamente iguales, y ese color tiene la misma intensidad de cada componente y por tanto se trata de un color blanco. Este dato lo vamos a explotar a continuación. Cortamos momentáneamente el vídeo. Pues bien, si en el punto 0,33 encontramos el blanco y en la frontera de la gama de colores encontramos los colores puros, tiene que ser así, ¿vale? Aquí encontramos los colores monocromáticos en la frontera simplemente por el hecho de que el resto de los colores son una combinación de los colores monocromáticos y por tanto tienen que estar dentro del polígono encerrado por esos colores. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso, vamos a observar qué pasa cuando seleccionamos un punto de la frontera y trazamos el segmento que va desde ese punto al punto de color blanco. Bueno, pues nos encontramos con que la teoría nos dice que cualquier color intermedio es la mezcla de blanco con el color de frecuencia cromática pura. Y eso significa que el tono de color viene determinado por el ángulo de la línea que pasa por el centro, por el punto del blanco. Es decir, dentro de un mismo ángulo encontramos un mismo color. Realmente aparece un color en un sentido y otro color en otro, ¿vale? Pero entre el blanco y el extremo encontramos un mismo color. Lo único que sucede es que conforme nos aproximamos al blanco, sucede que el color pierde intensidad, pierde su propia naturaleza, y conforme nos aproximamos a la frontera, el color tiene menos blanco y más color puro. Ese fenómeno se llama saturación, que no es lo mismo que brillo. Bien, saturación es algo así como el grado de pureza de un color, suponiendo que mientras más mezcla de blanco tenga, menos puro es y más se funde con el gris, más se atenúa la presencia del propio color, en este caso un verde amarillento. Y por tanto, en este diagrama X y lo que observamos es que hay dos parámetros que son intrínsecos de color, que no tienen nada que ver con el brillo, que son tono y saturación, y que están mucho más próximos a nuestra intuición sobre los colores. Nosotros cuando hablamos de color, generalmente no hablamos de esto es muy rojizo, esto es muy verdoso o esto es muy azul. O sea, no hablamos en términos RGB, pero sí hablamos de tono y podemos entender bien lo de la saturación.
Con lo cual existe una denominación, unas nuevas coordenadas que son las coordenadas HCV, que vienen definidas en el mismo plano XY, pero en lugar de elegir X e Y, pues vamos a elegir o vamos a definir la H como el ángulo, hue, el ángulo, pero el ángulo entre 0 y 1, que determina el tono y la distancia desde el blanco hasta el color espectral, ¿vale? El porcentaje del camino recorrido del segmento entre el blanco y el color espectral, que llamaremos saturación. De ahí las siglas hue, es H de hue, S de saturation, y al final podemos terminar esto con L de luminancia o V de valor, hue saturation value, ¿vale? Bien, estos códigos de color se utilizan en muchos programas de diseño gráfico, programas de Adobe, lo utilizan diseñadores gráficos muy comúnmente, HCV, porque son más intuitivos. El primer parámetro ya nos dice de qué color estamos hablando. Tenemos que señalar qué significa exactamente la luminancia. Esto es importante. Sabemos que al normalizar las coordenadas RGB, pues nos estamos desprendiendo de la luminancia, y lo que sucede es que la luminancia o la iluminación o el brillo, si tuviéramos coordenadas RGB, no las minúsculas sino las mayúsculas, las que no quitan de en medio la distinción de brillo, pues hay un estándar que determina el nivel de iluminación o el nivel de brillo, que es I mayúscula, el estándar de la ITU 709, que determina el brillo de un color por una suma ponderada de los niveles de rojo, verde y azul, 0,2126R más 0,7152G más 0,722B. Bien, pues la luminancia es un parámetro independiente del color, y de ahí salen varias coordenadas, ¿vale? Una coordenada es usar RGY, ¿vale? O sea, seguir empleando R y G para la cromaticidad, pero el tercer valor, el de la luminancia, pues determina realmente los niveles, nos daría ya las R mayúsculas y por tanto nos daría el color. Esa luminancia también es la misma que nos encontramos en HSV. Bueno, pues este brillo del color sería el tercer parámetro en el que no aparece en esta imagen, que se complementaría a los valores de tono y saturación para dar la cromaticidad HSV. Y también, al igual que existe RGI, existe X y mayúscula, es otra tonalidad. Es posible que en imprenta, en sistemas de impresión, maquetación, etcétera, fabricación de tóner, se emplee más las coordenadas X, Y que cualquier otra, ¿vale? Porque quizás sea X, Y el estándar universal, pero en aplicaciones informáticas en las que se trata de dar una interfaz amigable al usuario que le permita recordar colores por sus códigos, sí se ha popularizado mucho HSV. Y con esto terminamos la discusión sobre el color, así que vamos a pasar al último aspecto de este tema, que es la captura de imágenes. Y vamos a hacer un pequeñísimo vídeo con una pequeñísima introducción en la que vamos a lanzar los conceptos fundamentales de la captura de imagen mediante un sensor, mediante una cámara. En primer lugar, recordamos lo que es la perspectiva cónica. La mejor manera de representar un espacio en 3 dimensiones, es decir, la que nos es más natural y aquella que nos recuerda a lo que en realidad vemos, es la proyección cónica, que es aquella en la que los objetos distantes aparecen más pequeños y los objetos próximos aparecen más grandes, como sucede claramente con los listones de esta vía de tren. ¿Cómo se construye geométricamente esa perspectiva? Pues para ello nosotros tenemos que definir algunos sistemas de coordenadas y algo más. Y para ello tenemos que pensar que en un momento dado hay un objeto, ya sea el ojo humano que recibe la imagen o una cámara que captura la imagen procedente del mundo tridimensional.
Para que esta imagen capture esa información, los puntos del objeto que estamos observando, ¿vale?, tienen que reflejar la luz ambiental y tiene que haber algún rayo reflejado desde cada uno de estos vértices hasta la cámara para que el objeto sea visible. Sucede que estos rayos en un momento dado van a intersectar con un plano que aparece representado aquí, de ancho W y alto H. Van a aparecer, se van a intersectar y van a generar unas coordenadas en este pequeño espacio, en este pequeño sistema de coordenadas asociado a este plano. Bueno, este plano no existe, es un plano imaginario, pero es el que me sirve para recrear la imagen en la pantalla del ordenador, ¿vale? De modo que estas coordenadas, si yo soy capaz de calcularlas, entonces para reproducir la imagen activo los píxeles correspondientes a la pantalla del ordenador y yo tengo la sensación de que estoy viendo el objeto tridimensional. Pues este plano ficticio donde cortan los rayos procedentes del objeto 3D se llama, en perspectiva cónica, plano del cuadro. Y la conversión de coordenadas tridimensionales a bidimensionales pues es relativamente sencilla y vamos a verla a lo largo del tema. Antes de avanzar, hay que recordar que hay dos tipos de cámara. El tipo de cámara antiguo era una cámara que tenía un pequeño agujero por donde pasaba la luz y una superficie trasera donde había una emulsión, una superficie con unas propiedades químicas tales que cuando incidía la luz, aquí había un objeto, por ejemplo, ponemos esta flecha, puede ser el objeto, cuando incidía un rayo procedente de un objeto, pues incidía en la superficie del fondo de la cámara, y si además observamos este otro rayo, pues estamos viendo que los extremos del objeto se ven reflejados de esta manera en el fondo de la cámara y se crea una imagen invertida del objeto en cuestión. Este esquema está bien, funciona, y de hecho para ciertas cosas es mejor que las cámaras actuales porque realmente no necesita enfocar para capturar las imágenes, pero tiene un defecto muy importante, y es que este punto por el que pasa la luz es muy pequeño y entonces la cantidad de energía luminosa, de intensidad de radiación, es pequeña y puede que no sea suficiente para provocar que la emulsión fotográfica reaccione y que se imprima la fotografía. O dicho de otra manera, es posible que necesitemos un tiempo de exposición muy alto para capturar una imagen, y entonces finalmente si hay movimientos en ese tiempo de exposición, al final vamos a tener una imagen borrosa. Es por ello por lo que las cámaras actuales y desde hace mucho tiempo emplean lentes, porque las lentes permiten recuperar rayos de luz procedentes del exterior y que no necesariamente pasan por el ojo de la cámara. Este punto que aparece aquí sería el ojo de la cámara inicial, y ahora observamos este rayo que estamos trazando y que se desvía y no pasa por el ojo, pero al tener una lente de cierto grosor y al darse la particularidad de que este rayo en concreto pasa por el foco de esta lente, pues sucede que al atravesar la lente este rayo aparece paralelo al eje de la lente y por tanto alcanza el sensor de la imagen que está detrás, ¿vale? Este rayo estaría perdido en una cámara de punto, solo llegaría a este de aquí, y sin embargo aquí hemos recuperado un rayo y por tanto nos llega más energía luminosa. La imagen, la cantidad de luz y de información que llega al sensor, ¿vale?, o al papel fotográfico es mucho mayor y podemos capturar la imagen en menos tiempo y por tanto con menos movimiento. La formación de la imagen pertenece a un curso básico de óptica geométrica y no vamos a entrar aquí. Simplemente sabemos que los rayos que pasan por el foco salen paralelos al atravesar la lente, y evidentemente los que pasan por el centro de la lente salen sin desviación. Eso nos permite, ya con esos dos rayos, construir una imagen de cuál sería la geometría de este objeto lejano proyectado sobre el plano del sensor. Lógicamente, el hecho de que el rayo procedente de la punta del objeto pase
por el foco depende de dónde se encuentre el foco, y también depende de dónde se encuentra este objeto. Lo que sucede es que las cámaras necesitan ser enfocadas, necesitan ajustar su distancia focal mediante el movimiento de las lentes a tal que el objeto que queremos que aparezca nítidamente en el fondo de la imagen se encuentre a la distancia donde eso se produce. Y entonces no siempre podemos enfocar todos los objetos de la imagen, solo podemos enfocar en teoría un plano, una profundidad determinada. Lo cierto es que existe algo de margen en esto, y en la práctica encontramos una cosa que se llama profundidad de campo, es decir, el rango de distancias a la cámara a las cuales los planos que se encuentran en esas distancias están bien enfocados. Bien, lo importante ahora es que estamos formando una imagen en este plano. Y este plano va a recoger en cada uno de sus puntos, en las dos dimensiones que tiene, pues la intensidad luminosa que ha llegado. Y a partir de ahí formamos la imagen. Entonces, cuando proyectamos en la pantalla del ordenador esa imagen, o cuando tratamos de procesarla dentro de un sistema robótico, pues vamos a encontrar que las coordenadas del objeto tridimensional X y Z que estamos capturando con la cámara van a tener un reflejo en la pantalla con unas coordenadas que son, como vemos ahora, X minúscula e Y minúscula, ¿vale? Esto sería menos I, ¿vale? Y minúscula. En este caso pudiera resultar un poco extraño. Aquí hay un sistema de coordenadas justo en el centro, justo a la derecha. Este sistema de coordenadas es el origen del sistema de coordenadas tridimensional y representa la cámara. Entonces, si colocamos la cámara aquí, pudiera resultar un tanto incoherente con el modelo que hemos hecho antes, en el que la proyección se hace sobre un plano que está detrás de la cámara, ¿vale? Está detrás de la lente. Pero en la práctica, lo que sucede es que es lo mismo hacer esta representación en un plano trasero a hacerla en un plano simétrico delantero, y además la geometría es más sencilla de analizar porque las imágenes no aparecen invertidas.